Hola, yo soy Nato. En este video vamos a hablar de los impuestos que hay en México, una introducción al derecho fiscal. Y para iniciar con este tema, vamos a iniciar diciendo que México es un país republicano y que los países republicanos tienen una constitución que es la máxima norma que hay. Que de esa constitución emanan las leyes, códigos y reglamentos que van a regular al país según la materia que les corresponda, seguridad social, economía, etc. Entendiendo eso, vamos a ver los principios constitucionales que hay aquí en México. Y el artículo 31 nos habla de las obligaciones que tienen los mexicanos. Dice, son obligaciones de los mexicanos, y la fracción 4 del artículo 31 dice que de las obligaciones que tienen los mexicanos está contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, este es el principio constitucional de que nosotros, los mexicanos, estamos obligados a contribuir para el gasto público. Y el artículo 73 dice que el Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Según la fracción 7 del artículo 73, el Congreso tiene la facultad de emitir las leyes necesarias para imponer impuestos o ciertas contribuciones a los mexicanos. Bien, estos son los principios de la Constitución, el artículo 31 y el artículo 73. Y el Código Fiscal de la Federación, en su primer artículo, dice que las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Aquí las personas físicas, a grandes rasgos, son los individuos, es decir, un doctor, un abogado, un dentista, una persona que es propietaria o dueña de un negocio como una papelería, una barrotera, etc. Y las personas morales son sociedades, agrupaciones de personas que se unen para un fin. Por ejemplo, corporaciones, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, asociaciones civiles, etc. Entonces, básicamente podemos decir que toda persona está obligada a contribuir para el gasto público. Bien, ¿cómo vamos a contribuir al gasto público? El Código Fiscal de la Federación dice que hay 4 tipos de contribuciones, y eso están en el artículo 2. Esos 4 contribuciones que menciona el Código Fiscal de la Federación son los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. Estos son las 4 contribuciones que, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, los mexicanos estamos obligados a darlas conforme a las leyes respectivas. Los impuestos, bueno, son los que mencionan las leyes de manera muy específica. Las aportaciones de seguridad social son las cuotas que se pagan para recibir servicios de salud, que son las instituciones del IMSS y del ISSSTE. Las contribuciones de mejora son las aportaciones que dan las personas cuando van a recibir un beneficio directo de algún mejoramiento de alguna construcción. Por ejemplo, si van a construir o van a mejorar una calle, las personas que viven en esa calle van a dar una cantidad de dinero, una contribución llamada contribución de mejoras, porque van a recibir un beneficio directo de esa mejora. Y los derechos son las aportaciones que damos para recibir un servicio público. Por ejemplo, si nosotros deseamos un acta de nacimiento, un acta matrimonial o algún documento que lo emite el poder público, entonces necesitamos pagar una cantidad de dinero que se llaman derechos. Los derechos son lo que nosotros damos a las instituciones públicas para recibir un servicio público. Si queremos que nos atiendan, por ejemplo, para tramitar algún título profesional, necesitamos pagar derechos. Estas son las 4 contribuciones que los mexicanos debemos de dar conforme a las leyes. Las leyes nos van a decir de manera muy específica
cómo hacer los cálculos y en qué momento se deben de pagar. Vamos a hablar de los principios de los impuestos. En esta ocasión de estas contribuciones solamente nos vamos a enfocar a los impuestos. Y los impuestos tienen algunos principios, pero aquí solamente colocamos 3. Que los impuestos son legales, es decir, que el impuesto está fundamentado en leyes. Yo no voy a pagar un impuesto que no esté en una ley. No me pueden a mí cobrar un impuesto que no esté fundamentado. Por eso existen ya las leyes, por eso aquí el artículo 1 del Código Fiscal dice conforme a las leyes fiscales. Vamos a contribuir conforme a las leyes. Si un impuesto no tiene fundamento legal, simplemente no se debe de pagar, no estamos obligados a pagar. Son proporcionales los impuestos. Estos principios de proporcionalidad y equitativos están en el artículo 31 de la Constitución. Vamos a regresar y aquí vemos que dice que vamos a contribuir de la manera proporcional y equitativa. ¿Qué quiere decir proporcional? Proporcional quiere decir que vamos a pagar o a contribuir al gasto público conforme a nuestros ingresos. No podemos dar una cantidad mayor a la de nuestros ingresos, por eso es proporcional, conforme a lo que tenemos. Y equitativos quiere decir que son aplicables para todo tipo de persona, es decir, aquí la ley es de manera igualitaria, tanto hombres como mujeres van a contribuir conforme a las leyes lo dispongan. ¿Cuáles son los elementos de los impuestos? Aquí tenemos los elementos de los impuestos y tenemos 4, que es el sujeto, el objeto, la base y la tasa o tarifa. Estos elementos se mencionan en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Sujeto es quien lo va a pagar. ¿Y por qué? En este caso ya vimos que el artículo 1 dice que las personas físicas y morales, pero las leyes ya específicas de los impuestos mencionan quiénes lo van a pagar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de el impuesto del ISAN, que es el impuesto sobre automóviles nuevos, dicen que solamente van a pagar ese impuesto las personas que adquieran un automóvil nuevo. Entonces, ese es el sujeto. ¿Quién va a pagar ese impuesto o quién está sujeto a pagarlo? El objeto quiere decir la razón por la que se debe de pagar, por el tipo de operación o el acto o el hecho jurídico que está realizando y que está obligado a pagar esa contribución o impuesto. La base es sobre cuál cantidad se va a calcular el impuesto y la tasa o la tarifa, bueno, es la manera en cómo se va a determinar el impuesto. La tasa es un porcentaje que se aplica a la base y se obtiene la cantidad que se va a pagar del impuesto. Vamos a ver que el artículo 31 de la Constitución dice, vamos a regresar aquí al artículo 31 de nuestra Constitución, que dice que se van a contribuir así de la federación, es decir, de el poder, la federación es el poder público máximo de nuestro país. El presidente, los diputados, los ministros del sistema judicial, etcétera. Ellos son la federación. Tenemos que dar impuestos a la federación. Dice también como de los estados, es decir, que cada estado de la república también debe de pagar, o más bien debemos de contribuir con impuestos a nuestro estado que correspondamos, de la Ciudad de México y de los municipios. Entonces aquí vemos que hay impuestos federales, estatales y municipales. Los impuestos federales son que las leyes mencionan que esos se tienen que pagar en cualquier parte de la república. Esté en Durango, esté en Veracruz, esté en Yucatán, no importa en qué estado esté, yo debo de pagar ese impuesto porque la ley así lo dice, lo menciona. Es un impuesto federal. Los impuestos estatales son solamente los que las leyes locales mencionan. Si, por ejemplo, hay unos impuestos que se llaman impuestos al hospedaje. Ese impuesto solamente hay en algunos estados de la República, no todos los estados lo tienen. Estos impuestos estatales son para administrarlos
solamente en el poder local, es decir, el gobernador, las cámaras locales. Esos impuestos se quedan en el Estado para que sean administrados por nuestras autoridades. Y tenemos también impuestos municipales, que bueno, esos impuestos se pagan según el ciudadano resida. Si uno reside en un determinado municipio, va a contribuir a los impuestos de ese municipio. Uno de los impuestos más conocidos es el impuesto predial. Ese impuesto se paga al municipio y el municipio lo utiliza para financiarse, es decir, para pagar sueldos y salarios a sus trabajadores, para lo que el municipio lo vaya a necesitar. Los impuestos se clasifican en directos e indirectos. Los impuestos directos son aquellos en donde se van a declarar. La persona que está obligada a pagar un determinado impuesto lo va a declarar. Se llama directo porque la palabra lo dice, es responsable de declararlo de manera directa. Y los indirectos son aquellos impuestos que se pagan, pero que uno no lo declara, lo va a declarar la persona que lo recibe. Y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí en México tenemos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de conformidad a la ley, esta secretaría es la que se encarga de realizar el presupuesto público y de obtener los recursos necesarios. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene lo que es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. El SAT es la que se va a encargar de recaudar los impuestos que hay en México para poder financiar nuestro Estado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del SAT, recauda los impuestos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, se va a encargar de recaudar los impuestos. Hay una ley que se llama la Ley Federal de Ingresos, donde allí se menciona el presupuesto público y también de qué manera se va a obtener. Algo interesante es de que el gobierno primeramente hace su presupuesto de gastos, es decir, qué va a gastar en un año. Sueldos y salarios, recursos para las universidades, recursos para la Secretaría de Sedesol, la Secretaría de Economía, si tiene algún proyecto que realizar como construcción de carreteras, construcción de hospitales, a dar becas a universitarios, a dar apoyo social. Entonces el gobierno hace todo un presupuesto público, se dice se va a gastar tanta cantidad de dinero. Cuando el gobierno ya determinó cuánto dinero va a ocupar en un año, es decir, el presupuesto público, entonces ya viene la siguiente pregunta: ¿cómo va a obtener ese recurso? Y entonces es allí donde el gobierno hace ese presupuesto del ingreso. Bueno, se va a gastar tanto, pero vamos a obtener el ingreso porque vamos a vender tantos barriles de petróleo, vamos a realizar estas operaciones, y entre el presupuesto del ingreso vienen los impuestos. Vamos a obtener tanto dinero por los impuestos. Ahora vamos a ver cuáles son los principales impuestos que hay en México. Los impuestos federales, que son los siguientes. Principales impuestos federales en México, por lo menos hay 4, que es el impuesto sobre la renta. Este es el impuesto que más genera ingresos al Estado. Después está el impuesto al valor agregado, conocido como IVA, el impuesto especial sobre producción y servicios, y tenemos el impuesto sobre automóviles nuevos. Estos son los 4 impuestos federales que hay en México. El impuesto sobre la renta es el impuesto que se va a pagar con base al ingreso que tiene la persona. Si una persona tiene un negocio y resulta que de ese negocio obtiene ingresos por 100,000 pesos al mes, por poner un ejemplo, sobre esos 100,000 se va a calcular el impuesto. Claro, hay maneras de pagar menos impuestos con lo que le llaman las deducciones, ¿no? Pero eso sería en otro video donde hablaríamos de manera ya específica cómo calcular el impuesto sobre la renta. Después tenemos el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Este impuesto se paga
cuando nosotros adquirimos un bien o un servicio. La ley del impuesto al valor agregado menciona que la tasa por lo regular es del 16%. Si una persona quiere comprar, por ejemplo, una televisión que cuesta 10,000, va a pagar 10,000 más un impuesto que es el 16%, que serían 1,600. Entonces al final se estaría pagando 11,600, 10,000 de la televisión y 1,600 de IVA. Aquí vemos lo que anteriormente habíamos dicho de la clasificación de los impuestos, directos e indirectos. El ISR es un impuesto directo porque la persona es la que lo va a declarar de manera personal, directa, ante el SAT. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto porque nosotros lo pagamos pero no lo declaramos. Lo va a declarar la persona a la que le estamos dando el IVA. Es decir, si nosotros vamos a una tienda y compramos un producto, pagamos el impuesto, pero ese impuesto nosotros no lo vamos a declarar. Lo va a declarar la empresa a la que le estamos adquiriendo el bien o el servicio. También tenemos aquí lo que es el impuesto especial sobre producción y servicios. Este impuesto solamente está en determinados productos. Por ejemplo, los cigarros, el alcohol, productos con altas cantidades de azúcares, tienen un porcentaje sobre el cual se debe de pagar ese impuesto. La ley menciona los porcentajes o las tasas sobre los cuales se debe de pagar. Por ejemplo, una cajetilla de cigarros. Una cajetilla de cigarros puede costar 10 pesos, pero se debe de pagar el IVA, el impuesto al valor agregado, que es la tasa del 16%, más el IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, que es creo que del 160%, es decir, es muchísimo el impuesto que se está pagando. El fundamento para pagar este impuesto, o más bien la razón, es para evitar el consumo de ciertos productos que sean dañinos para la salud. Es por esa razón que los refrescos, las galletas, los cigarros, el alcohol, bebidas energetizantes, todos esos productos están un poco costosos porque tienen impuestos. Aparte del IVA, tienen el IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios. Y también tenemos el impuesto sobre automóviles nuevos, el ISAN. Este impuesto se paga cuando la persona adquiere un automóvil nuevo de agencia. La ley especifica cómo se va a determinar el impuesto. Estos son los principales impuestos que hay en nuestro país: el ISR, el IVA, el IEPS y el ISAN. Claro, también ya mencionamos que hay impuestos estatales, como el impuesto al hospedaje y otros impuestos que el Estado emite, como por ejemplo aquí en el caso del Estado de Morelos hay un impuesto que se llama impuesto sobre la nómina, que las empresas van a pagar el 2% de impuestos sobre la nómina que ellos pagan. Y también hay impuestos municipales como el impuesto predial. En videos más posteriores vamos a ver ya de manera específica cada uno de estos impuestos, quiénes lo tienen que pagar, en qué momento se debe de pagar y cómo se debe de calcular. Y bueno, fue una introducción solamente a lo que es el derecho fiscal, los principales impuestos que hay en México. Si este video te fue de gran utilidad, te voy a invitar a que te suscribas por favor a este canal, que actives la campana para que puedas recibir la notificación cuando se suba más contenido. Y también te agradecería mucho si lo compartieras con algunos compañeros, amigos o familiares o personas que tú creas que esta información le va a ser útil. Yo soy Nato y nos vemos hasta la próxima. Si no te suscribes, también vas a pagar un impuesto.